Buenas noches, mis amados. Que el Señor les bendiga en esta noche tan especial, tan hermosa de palabra pastoral. Les doy la bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes y esperamos pasar un tiempo hermoso, un tiempo precioso, un tiempo muy especial, compartiendo la palabra del Señor y siendo bendecidos por ella, que es la que nos bendice y nos puede edificar. Buenas noches, mi hermana Sandrita, qué bueno que esté conectada. Manuelito, buenas noches, bendiciones en esta noche. Mi hermano Rolando también, bendiciones, bienvenido en esta noche especial. Carolina, bendecidas. Mi hermana Ginecita también, buenas noches, amén. Mi madre querida también está aquí con nosotros, bienvenida a esta noche de impartición. Manuelito, también buenas noches, ¿cómo estás, Manuelito? Bien, gracias al Señor, qué bueno, me alegro mucho. Buenas noches, Manuelito. Bendigo a todos los que se han conectado y que los que están por conectarse para este tiempo de impartición de la palabra, de ministración de la palabra, que sé que nos va a bendecir y nos va a edificar. El apóstol Pablo dijo que él no dejaba de compartir todos los principios del reino, ¿verdad? Todo lo que el Señor ponía en su corazón. Y eso es lo que nosotros queremos hoy compartir. Una palabra que nos pueda edificar, que nos pueda fortalecer en algún sentido con respecto a nuestra vida espiritual. Quiero compartir este verso con ustedes y precisamente hablarles de una manera muy práctica acerca de estas dos leyes que habla la escritura aquí en este verso de Romanos capítulo 8 y versículo 2, que son dos leyes reales que afectan la vida del ser humano, unos en Dios, otros sin Dios, y unos pues afectados por cualquiera de estas dos leyes que se manifiestan en el ser humano, uno producto por el pecado de Adán y otra producto de la obediencia de Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, las dos leyes se manifiestan por el hombre nuevo o el hombre viejo que nosotros podamos encontrar en nuestra historia. Dice el apóstol Pablo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí encontramos dos versículos, dos leyes, perdón, y encontramos también que una de las dos leyes nos liberó de la otra. Es decir, la ley del Espíritu de vida nos dio a nosotros la libertad con respecto a la otra ley. Entonces, guárdelo ahí en su corazón en esta noche. Vamos a hablar de la ley del Espíritu y la ley del pecado y también de la ley de la muerte. Para empezar, es importante entender el concepto de la ley que el apóstol Pablo está escribiendo aquí. Aquí no es un asunto de normas y de reglas de las cuales el apóstol Pablo está refiriéndose, sino que el apóstol Pablo se está refiriendo, cuando habla de la ley, ya sea de la ley del Espíritu o ya sea de la ley del pecado y de la muerte, específicamente se está refiriendo a un principio, a un sistema de gobierno que guía nuestras vidas. Es decir, está hablando de un principio rector, de un principio que puede regir nuestras vidas, o de una fuerza que controla nuestro comportamiento. Es decir, hay una ley que controla nuestro comportamiento, una ley que controla nuestra
nuestro caminar, nuestro vivir, una ley que nos rige, es decir, que nos gobierna como principio rector, ¿verdad? No hablando de una serie de reglas ni nada de eso, sino como principios. Entonces hay un principio de vida y hay un principio de muerte. Hay un gobierno por el Espíritu y hay un gobierno por la ley del pecado y de la muerte. Cualquiera de las dos leyes nos van a gobernar o cualquiera de las dos leyes nos van a regir a nosotros. No se está refiriendo a la ley de Moisés, no se está refiriendo a ese aspecto, sino que se está refiriendo a un principio espiritual que puede regir nuestra vida, y por eso Pablo habla de dos leyes contrapuestas, o sea, dos leyes que en común no tienen absolutamente nada más que los principios de regirnos, de guiarnos o gobernarnos. La primera ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, representa el poder espiritual que tenemos nosotros a través del Espíritu Santo, que obra en nosotros para vida. O sea, por eso se llama la ley del Espíritu, es decir, es lo que nos controla en el aspecto espiritual. Es la ley que nos guía, es el principio, es el rector que nos guía, que nos lleva a toda verdad. Es una fuerza espiritual que lo que hace es traernos libertad, que lo que produce en nosotros vida, que lo que produce en nosotros es transformación. Es decir, es una ley que gobierna nuestra vida y nos capacita para ser hijos de Dios, nos da identidad. Y por otro lado está la ley del pecado y de la muerte, que es un principio o un poder que opera en la naturaleza caída, que está operando en el hombre esclavizado y que además lo lleva precisamente a producir una muerte espiritual. Esa es la ley del pecado y es la ley de la muerte. Entonces, por un lado está la ley del Espíritu y está la ley del pecado y de la muerte. Ambos como principios rectores, como lo que nos guía, como que lo que nos gobierna. Alguna de las dos cosas está gobernando su vida o está gobernando el corazón suyo. Entonces la ley, específicamente en este verso de Romanos 8:2, no nos habla de un aspecto legalista ni de una norma legalista, sino de un principio, de una dinámica espiritual que nos rige como personas. Por un lado, el Espíritu Santo, la ley del Espíritu nos da libertad, nos influye para cosas buenas, nos libra del pecado, nos guía hacia la justicia de Dios, y por otro lado, la ley del pecado y de la muerte gobierna la naturaleza humana, nos lleva al pecado, nos separa de Dios y produce en nosotros la muerte espiritual. Ahora, en términos prácticos, estas dos leyes son dos fuerzas que se oponen, que son dos realidades que pueden influenciar nuestras vidas diarias y que pueden afectar nuestras decisiones en todo momento. Es decir, ahí va a estar la ley del pecado y la muerte y va a estar la ley del Espíritu. En forma práctica, la ley del Espíritu nos libró de esa ley del pecado y de la muerte que tiene todo ser humano. O sea, nos liberó de la cautividad en la que nosotros estábamos. Antes, nosotros estábamos gobernados por la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la ley nos llevaba al pecado. Nuestros miembros estaban entregados al pecado. Éramos gobernados por esa ley que nos llevaba al pecado y el pecado nos llevaba a la muerte. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo nos liberó a nosotros para que nosotros pudiéramos caminar en vida nueva. Es decir, cuando yo experimento la vida nueva, la presencia
del Espíritu Santo en mi vida, he encontrado una nueva fuente de poder y de autoridad para vivir de una manera diferente y para vivir con libertad y para vivir con propósito. De eso es que es importante entender que nosotros tenemos y vivimos por la ley del Espíritu de Cristo Jesús nuestro Señor. Porque esta ley nos va a llevar a nosotros a vivir en libertad, nos va a llevar a vivir en una vida aleluya. Nada más una pausa. Que se nos había desconectado el micrófono. Ya volvimos. Entonces, antes las personas vivían motivadas por sus deseos egoístas. Antes nosotros vivíamos gobernados por esta ley del pecado y entonces se manifestaba en nosotros un deseo egoísta. Nosotros nos inclinábamos al mal, operábamos en conceptos naturales, humanos, operábamos en la tendencia del pecado, éramos gobernados, no había manera, estábamos siendo llevados hacia el pecado. Antes operábamos así, pero ahora el Espíritu Santo genera en nosotros un deseo genuino de agradar a Dios. Y esto precisamente se experimenta como una dirección nueva, una voz nueva, una dirección nueva. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pues ahora tenemos la ley del Espíritu en nosotros, que nos gobierna, que nos direcciona, que nos guía. Por ejemplo, antes alguien podría a nosotros ofendernos y podríamos nosotros, si estamos guiados por la ley del pecado, responder con ira, con resentimiento, responder con un enojo no controlado. Podríamos nosotros responder de una manera inadecuada cuando alguien nos ofende. Eso era cuando estábamos guiados por la ley del pecado y de la muerte. Alguien nos puede ofender porque la naturaleza humana vamos a experimentar en esas cosas, pero ahora es diferente. Ahora nosotros con la ley del Espíritu, con la ley del Espíritu que nos gobierna, con el ente rector que está en nosotros, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios, nosotros más bien mostramos una capacidad de paciencia, de tolerancia y de amor, porque hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a actuar diferentes. Nosotros debemos de percibir eso, de verlo en nuestra vida práctica. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí en esta noche hemos experimentado esa directriz, esa ley del Espíritu de vida que tenemos en Cristo. Si hubiéramos sido diferentes como lo vemos antes, si hubiéramos sido personas guiadas por la ley del pecado, hubiéramos actuado de una manera diferente. Pero cuando alguien nos ofende, si nosotros vivimos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, vamos a responder de manera diferente, porque el Espíritu Santo nos va a guiar en una dirección interna diferente. Vamos a escuchar una voz que nos va a decir qué debemos de hacer y cómo debemos de comportarnos, aun cuando sea difícil en lo natural.
Sí, vamos a estar inclinados a hacer lo bueno. Vamos a estar inclinados no a responder como responderían otros o como responderíamos si fuéramos personas que estuviéramos guiadas por la ley del pecado y la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo guiados, hay una motivación interna diferente. Eso somos los hijos de Dios. Pablo dice más adelante en Romanos que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Es decir, todos vamos a experimentar esa lucha contra la ley del pecado que nos quiere llevar a comportarnos equivocadamente, pero vamos a responder genuinamente porque en nosotros hay una ley diferente que está gobernando y es la ley del Espíritu Santo del Señor. Cuando viene la tentación, cuando viene el pecado a tentarnos, las tinieblas a tentarnos, la tentación va a seguir existiendo hasta el último día de nuestras vidas, pero ya la tentación no nos domina como antes. O sea, ya la tentación nosotros podemos superarla en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos el poder por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos ha librado de la ley del pecado. Antes podíamos nosotros dudar y caer en el pecado. Ahora tenemos el poder para decir no. O sea, antes cosas que parecían irresistibles, ahora nosotros podemos decirle no. O sea, antes el pecado nos gobernaba, nos llevaba, las tentaciones nos hacían caer, caíamos como si nada en la tentación del pecado. Pero cuando ahora tenemos la ley, una ley que gobierna nuestras vidas, lo que dice Pablo, que hay una ley porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y la muerte, eso significa que ahora yo tengo la capacidad de decir que no a cosas que antes eran irresistibles para mí. Si antes nosotros luchábamos, por ejemplo, con mentir para salir de problemas, ahora tenemos una convicción, tenemos una fuerza espiritual en Dios para ser honestos. Es decir, no vamos a mentir, aún incluso cuando el afrontar o al decir la honestidad o al decir las cosas honestamente nos lleva a nosotros a afrontar consecuencias, ¿o no? Claro, ahora ya no mentimos. Ahora nosotros decimos la verdad, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque hay una ley que nos lleva a decir la verdad. Hay una ley que nos lleva no a mentir. Hay una ley que nos lleva a nosotros a decirle no al pecado. Hay la ley, es la ley del Espíritu que tenemos en nosotros, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de esa ley del pecado. Nosotros fuimos liberados de la culpa y de la condenación, porque cuando nosotros vivíamos bajo la ley del pecado y de la muerte, constantemente estábamos sintiéndonos culpables por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras fallas. Pero cuando nosotros vivimos en la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, entendemos que el Señor perdona nuestros pecados y que Él nos limpia de toda maldad y que Él nunca más se acordará de nuestros pecados ni de nuestras transgresiones. ¿Cuántos pueden decir amén? Es decir, nosotros tenemos una ley ahora que nos guía, un ente rector. Aquí estoy hablando de eso que nos gobierna. Yo puedo decir que me gobierna el Espíritu Santo. Usted puede decir que te gobierna el Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, ya regresó el audio, ¿verdad? Podemos decir en esta noche que nos gobierna el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Margarita. Amén. Que nos gobierna el Espíritu Santo. Que la ley del Espíritu en Cristo Jesús
me libró de la ley del pecado y de la muerte. Recuerde, la ley, desde el punto de vista de lo que estamos hablando y de lo que Pablo está diciendo, es como un ente rector, es lo que nos gobierna, es como un principio que nos gobierna: la ley del Espíritu en Cristo o la ley del pecado y de la muerte. Si me gobierna la ley del Espíritu, la presencia del Espíritu de Dios dentro de mi corazón, yo puedo decirle no a las tentaciones, puedo ser liberado de las circunstancias de la vida, mis amados. Nosotros fuimos liberados de la muerte y del pecado, ¿verdad? Fuimos liberados de esos aspectos en que las tinieblas quieren gobernar sobre mi vida. O sea, si yo cometo un error, porque puedo cometer un error, puedo pecar, dice la Escritura, errar al blanco. Yo puedo pecar, dice Juan, si nosotros le escribo esto para que no pequen, pero si pecan, recuerden que tienen un abogado frente al Padre. Es decir, si yo peco, ya no me voy a sentir culpable, porque yo puedo venir y confesar mi pecado y ser perdonado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Pero quien no tiene la ley del Espíritu y vive pecando, no encuentra paz. Lo que encuentra es culpa, lo que encuentra es condenación. Por eso Pablo dice: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, o sea, los que son guiados por la ley del Espíritu, los que son dirigidos por la ley del Espíritu. No hay condenación, o sea, viene una convicción de pecado y yo me arrepiento y confieso mi pecado y la sangre de Jesús limpia mi vida. Pero aquellos que viven en la ley de pecado y de la muerte no encuentran perdón a sus pecados y viven condenados, viven bajo juicio, viven bajo la condenación. Y aquellos que viven bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, encontramos propósito y dirección en todos los aspectos de nuestra vida. Es decir, el Espíritu Santo nos guía en todas nuestras decisiones grandes y pequeñas durante todo el día. Es decir, tenemos como un compañero, tenemos como a alguien que está a nuestro lado. Tenemos al Consolador que nos da sabiduría y la paz suficiente para tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a llevar siempre a tomar las decisiones que a Dios le agradan. Él nos va a guiar y vamos a sentir una paz tan profunda cuando elegimos tomar el camino que a Dios le agrada en nuestra vida, porque lo que nos está rigiendo es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Quien vive bajo la ley del pecado y la muerte vive bajo confusión, vive bajo oscuridad, vive como un ciego, y como un ciego no puede mirar su camino adelante, y entonces no puede ver claramente hacia dónde va, si no es que alguien le ayuda, si no es que alguien lo dirige. Pero como está en oscuridad, no puede mirar. Hablando de la oscuridad espiritualmente, una persona en oscuridad no puede guiar a otra persona en oscuridad. Entonces los dos, dice Jesús, se van a caer en el hueco. De tal manera que cuando nosotros vivimos en la ley del Espíritu, podemos ver claramente, podemos ver hacia dónde quiere. Por el lado contrario, la ley del pecado, la ley de la muerte, es un aspecto negativo que nos impulsa a hacer lo que sabemos que está mal. Es decir, la ley del pecado y la muerte nos va a impulsar, nos va a direccionar y nos va a guiar a aquellas cosas que nosotros sabemos que están mal. Dice el apóstol Pablo: porque yo hago lo que no quiero hacer, y lo que yo sé que en mi mente no está bien, eso hago, porque encuentro que hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo malo. Es decir, hay un ente rector, hay una ley de pecado que me va a guiar, que me va a dirigir, que me va a motivar, que me va a influir, que me va a llevar a tomar
decisiones que son malas, que me va a impulsar, aunque yo sé que eso es malo, aunque yo sé que eso no me va a hacer bien, aunque yo sé que eso no es correcto, aunque yo sé que eso no le agrada a Dios, aunque mi comportamiento es un comportamiento que no es de un hijo de Dios, aunque yo lo sé, no puedo dejar de hacerlo, porque la ley del pecado está atando y gobernando mi vida. Yo sé que no puedo odiar, pero odio. Y no puedo dejar de odiar. Y no puedo dejar de desearle lo malo a una persona. ¿Por qué? Porque aunque yo sé que es malo, estoy atado por la ley del pecado y de la muerte. Está guiando mi vida. Está gobernando mi vida. Está gobernando mi pensamiento y mi corazón, aunque yo sé que eso es malo. Es decir, yo sé que chismear es malo, sé que hablar mal de las personas está mal, pero me encuentro que una y otra vez yo lo sigo haciendo y que no puedo detenerme en hacerlo. Es decir, de pronto me encuentro hablando mal, de pronto me encuentro chismeando y murmurando, de pronto me encuentro comiéndome a las demás personas y aunque yo sé que está mal, porque algo viene a mi vida y me dice que eso está mal, yo no puedo dejarlo porque estoy atado. Eso ha de ser estar guiado y dirigido por la ley del pecado y de la muerte. Yo sé que está mal, pero lo sigo haciendo. Eso es estar bajo la atadura, o sea, bajo el gobierno. Pero la Biblia dice que el espíritu de vida me libró de esa ley. Me libró para que yo esté por encima de eso. Para que yo sé que eso está malo. Y como sé que está malo, si el Espíritu Santo está gobernando mi vida, entonces yo voy a ser capaz de dejarlo. Voy a decir, no, me rectifico. Si por alguna razón entro en el juego, vuelvo a hacer. Y digo, Señor, perdóname. No lo vuelvo a hacer. Entonces, estamos siendo usados por el Espíritu Santo y gobernados por el Espíritu Santo del Señor. Esta ley del pecado y de la muerte nos trae solo consecuencias destructivas. Esta ley nos llena de conflictos. No más mire los problemas que puede ocasionar cuando nosotros no nos portamos bien y no tenemos buenas relaciones con las demás personas. ¿Cuántos conflictos emocionales hay? ¿Cuántos conflictos familiares hay? ¿Cuántos conflictos relacionales con hermanos, con hermanas, con personas de este mundo tenemos nosotros, guiados por este principio de la ley del pecado y de la muerte? Eso nos trae conflictos. La ley del pecado nos va a traer conflictos, nos va a traer desánimo, nos va a traer sufrimientos, porque todas las decisiones que nosotros tomemos van a ser impulsadas por el pecado. Y todas las decisiones que nosotros tomemos influenciadas por la ley del pecado y de la muerte siempre traerán consecuencias negativas para nuestras vidas, amados. Nunca producirán bendición porque todo lo que produce es muerte. La ley del pecado, todo lo que va a producir es muerte. Todo lo que va a producir es muerte. O sea, cuando nosotros somos llevados a tomar decisiones para alejarnos de Dios, eso va a producir muerte. Cuando somos nosotros tentados a desobedecer al Señor, cuando somos tentados nosotros a poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra antes que el Señor, la consecuencia siempre va a ser muerte espiritual. Cuando nosotros somos tentados a desobedecer ese primer mandamiento, ese primer amor hacia Dios, cuando ponemos a otros dioses delante de nosotros y les adoramos a ellos, cuando ponemos la economía, cuando ponemos nuestros intereses personales antes que los intereses del reino de los cielos, cuando nosotros incumplimos ese primer mandamiento de amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón, eso lo que va a producir es muerte.
y la ley del pecado y de la muerte nos llevan a apartarnos de nuestro Dios, a ponerlo en segundo lugar, en tercer lugar, a que Dios no gobierne nuestras vidas, a que otros principios sean más importantes que nuestro Señor. Y que no decir con relación a nuestro segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo. O sea, nuestras relaciones nos van a llevar hacia mantener malas relaciones con las demás personas, y eso nos va a terminar nos va a llevar a aspectos de destrucción, porque siempre habrá cosas negativas, siempre habrá muerte en eso. Por ejemplo, mi orgullo, ser una persona orgullosa, dominado por el orgullo, eso nos va a hacer perder relaciones importantes. Nos va a ser difícil pedir perdón. Nos va a ser difícil cambiar. No vamos a querer perdonar. No vamos a querer aceptar a los demás. No vamos a querer soportar a los demás. No vamos a querer nosotros ser personas humildes. No va a permitir que nosotros abramos el corazón, sino que lo cerremos. Y todo eso es gobernado por la ley del pecado y de la muerte, mis amados. Por eso esto es bastante serio. Porque si yo estoy siendo gobernado por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me libró de esa ley del pecado, yo voy a actuar de una manera diferente. Yo voy a perdonar, yo voy a amar, yo voy a soportar, yo voy a amar a Dios con todo mi corazón. Que una persona que es guiada por la ley del pecado no tiene paz interior. Cuando uno vive bajo esta ley, uno siempre tiene vacíos. Uno nunca se siente satisfecho, hermanos. Uno siempre se siente vacío. Hay algo que le hace falta a uno cuando está en la ley del pecado, porque no hay paz, no hay quietud. Y por eso la Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Qué terrible es cuando uno vive bajo la ley del pecado y de la muerte. No hay paz, no hay libertad, hay condenación, hay temor. Hay temor que nos descubran haciendo el pecado, que nos descubran haciendo lo que es incorrecto delante del Señor, porque estamos siendo guiados por esa ley de pecado. O sea, no hay una paz interior. Y podemos tener muchas cosas, éxito y alcanzar algunas circunstancias humanas, pero siempre vamos a tener esa falta de, una necesidad de sentirnos completos y sentirnos llenos y satisfechos en el corazón, porque no tenemos la ley del Espíritu, no tenemos a Cristo. Cristo nos hace completos, nos hace sentir completos. Yo estoy completo en Él, yo estoy completo en la gracia de Cristo. Y cuando vivimos bajo la ley del pecado y de la muerte, por supuesto que esta ley nos desconecta de nuestro Dios, porque nos aleja, porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado pone una barrera entre Dios y nosotros. No nos acercamos a Dios como debe ser. A veces queremos orar y no podemos. A veces queremos leer la Biblia, pero no lo hacemos. A veces nos sentimos desmotivados, no queremos avanzar en el Señor, nos sentimos fríos, culpables, nos sentimos como que algo estuviera bloqueando nuestra conexión con Dios, y normalmente es porque estamos siendo nosotros gobernados por la ley del pecado y de la muerte, mis amados, porque nos está guiando hacia lo diferente que es la vida en el Espíritu del Señor. En términos prácticos, nosotros tenemos que aprender a vivir en la vida del Espíritu y no vivir en la vida del pecado, donde fuimos nosotros liberados. Y si nuestra carne está dominando, si nuestro viejo hombre está dominando, si nuestra vieja naturaleza nos está dominando y está en control de nuestra vida, vamos a vivir bajo la ley del pecado y la muerte. Cuando la carne es la que gobierna, estamos siendo gobernados por la ley del pecado y de la muerte. Por eso la vida es una vida
de frustración, de culpa, de vacío, de resentimiento, de amargazón. Estamos ahí afectados en lo emocional. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. El asunto es que eso se traduce en cosas a nuestro alrededor. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud en todo, así como prospera tu alma. Y cuando uno está atado al pecado, todo lo que está a nuestro alrededor no nos satisface, ni nos bendice, ni nos llena, y se traduce a veces en dificultades, en problemas familiares, problemas relacionales, problemas económicos, aún en enfermedades. Se traduce esa vida que nosotros vivimos en una vida de pecado, una vida donde se afecta todo lo que nosotros tenemos. No nos produce paz, ni nos produce bendición, nos produce gracia, el poder vivir. No hay vida, no hay bendición, no hay paz en el hogar, no hay buenas relaciones familiares, porque estamos siendo controlados por todo eso. Pero cuando usted y yo vivimos bajo la vida del Espíritu, de vida en Cristo Jesús, cuando Él nos gobierna, hay paz, hay libertad, hay gozo, hay cosas que se resuelven rápido, hay respuestas suyas en su hogar que van a traer paz y no confusión ni destrucción. La blanda respuesta quitará la ira, dice la Escritura. La mujer sabia edifica la casa, ¿verdad? O sea, hay comportamientos nuestros tan especiales cuando somos guiados por el Espíritu Santo, que lo que producen es bendición y producen prosperidad en la casa y en las relaciones humanas y en las relaciones a nuestro alrededor. Es decir, alrededor de nosotros va a ser afectado en relación a cómo estoy viviendo yo con mi vida, si estoy siendo gobernado por la ley del pecado y de la muerte o por la ley del Espíritu. ¿Cuál me está gobernando? El Señor ya dijo ahí que fuimos liberados de la ley de la muerte y el pecado. Y yo debo vivir en la ley del Espíritu Santo. Pero bueno, me temo que a veces nosotros dejamos que gobierne la ley del pecado y no vivimos en el Espíritu Santo. Si Él tiene control de nuestras vidas, si nos guía a nosotros, nosotros tenemos una forma de vivir en paz y una forma de sentirnos satisfechos y completos, en paz y seguridad con Dios. Por eso tenemos que conectarnos diariamente con Dios. Tenemos que obedecer al Espíritu Santo, porque de esa manera nosotros vivimos en la ley del Espíritu Santo. Tenemos que rendirnos a Dios. Y algo muy importante es mantener siempre la unidad y la comunión entre nosotros como hijos del Señor. Cuando nosotros enfrentamos un problema familiar, un conflicto en la familia, la ley del pecado y de la muerte nos lleva al orgullo, nos lleva a la venganza, inclusive nos lleva a un silencio destructivo, a un silencio maltratador, a un silencio que trae culpabilidad a la otra persona, que Dios tiene que librarnos de eso. Cuando enfrentamos conflictos con las demás personas, eso nos puede llevar, la ley del pecado y la muerte nos va a llevar a esas situaciones conflictivas. Pero cuando yo ando en la ley del Espíritu de Cristo Jesús, me va a llevar a la paz, a la reconciliación, me va a llevar a la humildad, me va a llevar al amor que cubre multitud de faltas, me va a llevar inclusive, y le voy a decir esto, me va a llevar a mí inclusive a aguantar el oprobio, como lo enseñó un día estos en Puesto los ojos en Jesús, cuando dice que menospreció el oprobio. O sea, es decir, nosotros cuando andamos en la ley del Espíritu, eso nos va a permitir a nosotros amar a nuestros enemigos,
hacerles bien a ellos, bendecirlos cuando nos maldicen. Y eso nos va a hacer a nosotros vencer el mal con nuestro bien, porque hay algo que nos gobierna. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo podamos ser confrontados en esta noche, en el nombre de Jesús. Es que cuando yo ando en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me libró de la ley del pecado, yo voy a comportarme diferente. Pero si yo estoy comportándome como alguien que no ha conocido esa ley del Espíritu, es porque estoy gobernado y atado por la ley del pecado y de la muerte. Dios ya nos liberó de eso, mis amados. Nosotros no podemos vivir la vida en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo que obra en nosotros. Somos guiados por el Espíritu Santo. Es la ley del Espíritu que nos da vida, no muerte, vida en abundancia. Y eso es lo que nos bendice. Y hay tremendas implicaciones para nosotros de vivir en la vida del Espíritu y no en la vida de la carne. Cuando yo vivo en la vida del Espíritu, no vivo en esclavitud, vivo en libertad, amados. Nosotros vivimos en libertad cuando estamos viviendo en la vida del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Es decir, yo vivo en libertad, ya no vivo en esclavitud, ya no me siento atrapado en patrones destructivos de conducta. Qué terrible es que nosotros estemos gobernados por la ira, por el enojo, por la contienda, por el resentimiento, por el pleito, por las divisiones, por las murmuraciones, por los chismes, por comportarnos mal con las personas, con ser odiosos con las demás personas, ser orgullosos. Esos son patrones de destrucción que nosotros tenemos, patrones de comportamiento que pertenecen a la ley del pecado y de la muerte. Pero no, mi amado y mi amada, nosotros fuimos librados de ese patrón y ahora se ha establecido un patrón diferente en nosotros, que es una ley diferente, una dirección diferente. Ahora somos impulsados por el Espíritu Santo a tener un comportamiento totalmente diferente. Si antes nosotros estábamos gobernados por el enojo, nosotros ahora podemos responder con calma, porque el Espíritu Santo nos ayuda a controlarnos. He hablado recientemente con un hermano de la iglesia y qué bueno y qué lindo es escucharlo hablar y saber, porque lo conozco, de saber que su comportamiento es un comportamiento controlado por el Espíritu y no controlado por su vieja manera de vivir, por su enojo, por su ira, por sus reacciones en ese sentido. Eso es vivir en la ley del Espíritu de vida. Ya nosotros no debemos de dejarnos controlar por lo que antes teníamos, ni por lo que antes éramos. Ahora vivimos en otro aspecto. Ahora respondemos conforme el Espíritu Santo. Cuando usted está guiado por el Espíritu de Dios, yo guiado por el Espíritu Santo de manera práctica, nosotros priorizamos las cosas de la vida espiritual, amados. Es que cuando somos nosotros guiados por la ley del pecado y de la muerte, priorizamos la vida natural. ¿Cuántos creyentes están priorizando la vida natural en estos momentos, en este instante, hoy, en este momento? En lugar de estar conectados aquí recibiendo la palabra del Señor, muchísimos ni siquiera le han dado la importancia en nuestra iglesia, en nuestros miembros, a la palabra pastoral, y están haciendo otras cosas, priorizando no la vida espiritual ni su crecimiento espiritual, sino priorizando su vida natural. Eso es estar guiados por la ley del pecado, y eso solo conduce a muerte. Es que eso solo conduce a dolores, solo conduce a circunstancias de separación con nuestro Dios, con nuestro Señor, y no a vivir una vida de libertad como nosotros pretendemos y como el Señor quiso al liberarnos del pecado y de la maldad.
Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted está guiado por Él. Significa que su enfoque principal ya no está centrado en sus deseos egoístas y carnales, sino en cultivar una vida espiritual y sólida. ¿Por qué tenemos problemas para orar? Por eso. ¿Por qué tenemos problemas en crecer en nuestra vida espiritual? Por eso. ¿Por qué tenemos problemas y que después se manifiestan en relaciones, se manifiestan en la vida espiritual, se manifiestan en la vida social, en la vida económica, en la vida física? ¿Por qué se manifiestan muchas cosas? Porque no estamos siendo guiados por el espíritu de vida, por lo que Dios nos ha dado, sino por nuestra vieja naturaleza. Somos carnales y entonces manifiestan nuestros deseos carnales. Pero cuando yo estoy viviendo en la ley del espíritu de vida, priorizo las cosas del espíritu. Entonces, en lugar de estar pasando tiempo en actividades que solo buscan mi placer y mi entretenimiento carnal, entonces busco momentos para crecer en mi vida espiritual, como la oración, como la lectura, como el escuchar la palabra del Señor, como aprender las cosas espirituales. Pero no, mis amados, cuando nosotros somos carnales, estamos priorizando lo natural. Claro, podemos pasar tiempos viendo cosas que no tenemos que ver, oyendo cosas que no tenemos que oír. Claro, nuestra carne ahí en la ley del pecado. ¿Y por qué estamos débiles entre nosotros y todo? ¿Por qué? Por lo mismo, porque estamos priorizando. Y el problema es que estamos siguiendo una ley que no es la que Dios nos ha librado. Hemos sido liberados de la ley del pecado. Cuando estamos alineados a la ley del Espíritu, tomamos decisiones que están alineadas a la voluntad de Dios. Son inclusive contrarias a los deseos naturales o a las expectativas de los demás. No nos regimos por lo que los demás piensan o creen que yo debo de hacer, sino de acuerdo al movimiento de Dios. Decidimos ser honestos en el trabajo. Incluso cuando pensamos que mentir nos puede beneficiar, nosotros tomamos las decisiones de ser honestos. Incluso cuando nadie te ve, cuando nadie te conoce, cuando tienes la tentación de alterar cosas, usted en el nombre de Jesús es convencido por el Espíritu Santo y Él te lleva a toda verdad. Eso te va a dar paz interior. Te va a ayudar a tener buenas relaciones con las demás personas. Y eso lo enfatizo mucho porque cuando usted está guiado por el Espíritu Santo en su vida y la ley del Señor te gobierna, entonces usted puede amar y perdonar. Y amar, hermanos, es un asunto no de emociones, es un asunto de madurez. Hay un pasaje que a mí me impacta y que es tremendo, ¿verdad? Que uno lo experimenta con realmente cuando ama. Y cuando no ama, pues no, ¿verdad? Y es que el amor cubre multitud de faltas. El amor es extraordinario. Y en ciertas relaciones, por supuesto, todos tienen sus límites, ¿verdad? No estamos hablando de algunas cosas que violenten la vida de las personas. Pero, por ejemplo, cuando uno ama a un hijo, el amor que uno tiene para un hijo llega a cubrir tantas faltas en ellos. Y ellos siguen siendo nuestros hijos. Es interesante cómo el amor entre hermanos en Cristo, verdaderos hermanos, por supuesto, no trasciende a veces ese amor que cubre multitud de faltas. Es decir, alguien comete una falta y somos bien rápidos para distanciarnos de esa persona. Nos comete una falta a nosotros, nos daña, nos ofende, que sea. Pero somos muy fáciles para cerrar el corazón, para no, ¿verdad?, aguantar el oprobio. Y entonces no cubrir esas faltas, esas circunstancias. Basta leer
el libro de Corintios capítulo 12, cuando uno encuentra el amor, el camino como la madurez. En estos tiempos, como en todos los tiempos, andamos buscando las cosas extraordinarias, digamos, estamos buscando los dones. Wow, qué maravilloso ver el don de lenguas operar y ver a alguien interpretando unas lenguas. Se le paran los pelos a uno. O ver una persona manifestando el discernimiento de espíritus, identificando claramente lo que pueda manifestarse en una persona, o alguien que hace un milagro, o alguien que pueda operar en un don de sanidad, o alguien que pueda tener una fe extraordinaria, eh, o mirar una palabra de ciencia. Qué tremendo ver eso cuando alguien viene a orar por uno y ora y Dios le da una revelación de ciencia, es decir, le revela cosas que usted ni le ha dicho a nadie, que solo están en su corazón. O escuchar a alguien hablarte una palabra profética, eso es extraordinario, ver todas esas cosas extraordinarias. Era la iglesia de Corintios, la iglesia donde los dones fluían, pero una iglesia carnal. Y Pablo les dice, yo les voy a enseñar algo que es más excelente, un camino que es mejor que los dones. Ese camino se llama el amor. Y el amor es señal de madurez. Y el amor está por encima de todo. Y él empieza diciendo, si yo, ¿verdad?, tengo todo lo del mundo, hago todas las cosas, tengo todos los dones, hablo en lenguas, hago todo lo que quiera, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. Entonces, de nada nos sirve estar orando por un avivamiento en la iglesia o en la vida personal de nosotros y decir, Señor, úsame de manera poderosa con tus dones cuando no soy capaz de amar. Eso es ser guiados por la ley del pecado y de la muerte. Eso no es señal de madurez. Señal de madurez es cuando nos dañan y perdonamos. Cuando hablan de nosotros y somos capaces de quedarnos callados, de ir como Jesús fue a la cruz, como oveja que no abrió su boca y fue llevado al matadero. Y madurez es recibir el beso de Judas y no decirle nada. Madurez es estar en la cruz crucificado y decir, perdónales, padres, por lo que han hecho, porque no saben lo que han hecho. Eso es madurez. Eso es vida del Espíritu. Eso es vida. Yo no digo que no me hayan dolido cosas, porque he recibido mucho en todos mis años de vida de ministerio, de gente que he amado, que he bendecido, que he querido. Y hemos recibido no lo mismo, hemos recibido otras cosas. Y nos duele y hemos sufrido, hemos llorado. Pero no estaríamos aquí con esta paz que el Señor nos da si nos hubiéramos dejado llevar o nos dejamos llevar por la ley del pecado y de la muerte. Porque habría dolor, resentimientos, bueno, cosas dolorosas. Y gente cercana, hasta líderes nuestros, muy líderes que hemos tenido, o sea, gente que ha estado por encima de nosotros en nuestra vida, hemos recibido también cosas que no son buenas, pero hay una ley del Espíritu que nos lleva a vivir de una manera diferente, no conforme a lo natural, sino a lo sobrenatural de Dios. Vivimos en paz, somos capaces de perdonar, de buscar reconciliación, de aguantar, amados. ¿Sabe? Le he dicho, paciencia es aguantar y aguantar es aguante, paciencia es aguantar. Que le den a uno, a veces nos dan, a veces nos golpean. El impulso natural es responder, ojo por ojo y diente por diente. Si me dan, yo doy. No hay que ser, dicen por ahí, no hay que ser
manso o menso, ya no sé qué dice. Recuerde que yo los dichos se me van. Pero el asunto es que nosotros tenemos que vivir en la ley del Espíritu. Cuando vivimos en la ley, para ir cerrando, mis amados, vamos a tener relaciones fuertes, fortalecidas, que nos van a ayudar a vivir en el fruto del Espíritu Santo. Vamos a actuar en amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Y nos vamos a evidenciar el fruto del Espíritu Santo de Dios. Así que estas dos leyes que nosotros tenemos aquí, son principios de gobierno, son principios rectores. Cuando hablo de principios rectores, para resumir y terminar, estoy hablando de principios que nos guían, que nos direccionan en nuestra vida. Entonces, estas dos leyes existen, son reales. La ley del pecado y la muerte opera en los que, digamos, primero en el inconverso, que no ha conocido a Cristo. Nosotros estábamos ahí, no tenemos que, ¿verdad?, sentirnos más. Ahí estábamos sin Cristo, gobernados por la ley del pecado, nos guiaba a eso. Y en Cristo Jesús fuimos liberados por la otra ley, por el otro gobierno, que es el gobierno del Espíritu de Dios, de vida en Cristo Jesús, mi Señor. Entonces, el asunto es que estando en Cristo también, habiendo sido liberados de esa ley, podemos estar regresando a vivir en esa ley del pecado. Y esos son los carnales, los que viven en la ley del pecado y de la muerte. ¿En qué ley vivimos nosotros, amados? ¿Qué ley? ¿Cuál es la ley que lo gobierna a usted? ¿Cuál es la ley que lo lleva a usted hoy? ¿Quién lo está gobernando? Porque me llama la atención, y con esto termino, hay un contraste, vida o muerte. Y me gusta recordarlo, porque el Espíritu me lo recuerda, como Moisés, que les presenta las bendiciones y las maldiciones. Y les dice, escojan ustedes cuál monte quieren, o las bendiciones o las maldiciones. Y realmente, en una vida natural, efectivamente, la ley del Espíritu de vida en Cristo me da bendiciones, pero la ley del pecado y la muerte me trae maldiciones. Y efectivamente así es. Fuimos liberados de la vida, de la muerte, del pecado. Hemos sido liberados. Pero ella puede gobernar mi vida si yo en la práctica no ando en el Espíritu y satisfago los deseos de mi carne. Entonces, literalmente, ¿en qué estás viviendo? ¿Bajo qué régimen estás viviendo? ¿Bajo qué propósito? Entonces, Pablo dice, ahora pues, no hay condenación para los que están en Cristo. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Ahí está. ¿En qué ley anda usted? ¿Qué gobierna tu vida? Cierra tus ojitos. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra que nos da vida, gracias por tu palabra que nos revela, y gracias por tu palabra, Señor, que nos alumbra. Gracias porque tu palabra nos confronta, Dios, y confronta nuestros comportamientos, confronta nuestro estilo de vida, pero sobre todo, Padre, confronta nuestra ley, confronta lo que nos rige, nuestro rector. ¿Quién me rige a mí? ¿Quién me está guiando a mí? ¿Cuál es la ley que está operando en mí? Si está operando la ley del pecado, aunque yo quiera en mi mente hacer lo correcto, no lo voy a poder hacer porque estoy atado. Pero si está operando en mí la ley
de Cristo, la cual me hizo libre y me libró precisamente de esa ley, voy a ser guiado, dirigido, voy a tener paz, voy a tener vida y voy a tener prosperidad dentro de mí, Señor. Voy a crecer en la gracia, en el favor tuyo, Señor. Y va a operar en mí, Señor, la vida tuya, va a operar en mí el comportamiento tuyo, Señor. La gracia tuya para vencer toda obra, toda tentación, para vencer todo comportamiento, para vencer todo lo que me aleja de ti y todo lo que está rivalizando con tu presencia y con mi crecimiento, Señor Dios mío. No me dejaré dominar de nada, Señor, porque tú me has hecho libre. Solamente estaré regido y dominado y gobernado por la presencia del Espíritu Santo. Ayuda a mis hermanos, Señor, en esta noche, Señor, a que puedan vivir una vida en la ley del Espíritu de vida en Cristo y no en la ley del pecado y de la muerte, porque el pecado y la muerte solo produce eso: oscuridad, muerte, ruina, destrucción, pleito, Señor. Todo eso lo produce la ley de la muerte. No opera la vida en eso. Ahí no está operando la vida del Espíritu de Dios, Señor. Está operando el pecado y la maldad, Señor. Pero donde opera el Espíritu Santo, allí dice tu palabra, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, Padre. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, donde está operando el Espíritu de Dios, hay libertad. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos libertad de cadenas, de oscuridad y de pecado y de maldad, Señor. Porque donde está el Espíritu del Señor, Señor, ahí está operando tu presencia, Señor. Que podamos caminar en esta ley, que nos gobierne esta ley del Espíritu Santo y no la ley del pecado que nos lleva a la maldad y nos lleva a hacer las cosas malas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Puedes escribir conmigo esto? A mí me gobierna la ley del Espíritu. Amén. De vida. Gracias, Ginecita. Gracias, Sandrita. Gracias, Giselita. Mi hermana Maru. Gracias. Amén, Chilencita. Escriba eso. A mí me gobierna la ley del Espíritu. Y esto la va a confrontar, porque entonces el Espíritu Santo le va a dar convicción de cosas que estamos haciendo que no son correctas. Y nos va a socoñonear el Espíritu Santo. Así es, Sandrita, ahorita así es. A mí me gobierna la ley del Espíritu. Amén. A mí, Eida, así es, me gobierna la ley del Espíritu. Así es, y confróntelo en su vida. Porque cuando la ley del Espíritu te gobierna, Él te va a llevar a toda verdad, y te va a llevar a todo propósito, y te va a llevar a libertad, y te va a llevar a paz y a bendición, nunca a destrucción. Amén. Mis amados, fue una bendición estar en esta noche con ustedes. Esperamos, gracias, Yanorita, así es Manuelito, Ginecita, gloria a Dios. Giselita, amén, así es, Lucy, qué linda, Chilencita también, Maru, mi hermana Flor Naranjo, mi hermana Olga, Eida, Odita, muy bien, Sandrita, excelente, amén, Danielito, Catherine, así es, a ustedes los gobierna la ley del Espíritu y no la ley del pecado y de la muerte. Escuche, es que esto es bastante serio, hermanos. A veces nosotros nos quejamos de todos los problemas y las dificultades, pero deberíamos de preguntarnos qué nos está gobernando, porque la ley del pecado solo produce muerte, no produce bendición, y el pecado siempre trae maldiciones sobre nuestra vida. En cambio, si nos dejamos gobernar por el Espíritu de vida, nosotros vamos a tener la bendición de Dios y la cobertura
del Padre sobre nuestras vidas. Amén. Mis amados, un placer. Dios los bendiga. Que hoy el Señor los lleve, puedan dormir en paz, levantarse en paz mañana también. Y que la ley del Espíritu en Cristo los pueda gobernar y no la ley del pecado a todos. Me incluyo a mí también. Para que esa ley gobierne mi corazón y los principios del reino se manifiesten en mí. Mañana 6:30 un devocional precioso, así que todos están invitados para que puedan participar en él. Jueves 10 de la mañana tenemos nuestro culto de intercesión, para que también todos los que quieran ir a interceder, a recibir, a ser bendecidos. Hay un grupo precioso de hermanas y hermanos ahí que los van a recibir con amor, presencial a las 10 de la mañana. Jueves a las 7 de la noche también un tiempo de liberación, quebrantando altares de hechicería, brujería, maldiciones que están ahí, que puedan venir, que vienen por la ley del pecado y de la muerte. Y nos veríamos, sábado tenemos la actividad de matrimonios a las 7 de la noche, jóvenes. Estamos cargados como siempre de actividades, y domingo a las 10 de la mañana presencial. Les amo, que Dios me los bendiga, pasen buenas noches.